La gente del pueblo creía que se había hecho justicia, y aunque el dolor de los padres que habían perdido a sus hijos nunca se iba, al menos había satisfacción de saber que el hombre responsable ahora estaba muerto. Sin embargo, en los siguientes días, una inquietud descendió sobre todo el pueblo. Las historias comenzaron a extenderse, de extraños encuentros en las calles por la noche. Una figura oscura y sombría merodeaba por las calles empedradas, escondida en la oscuridad. En una semana después de la muerte de Herbert Solomon, numerosos residentes afirmaron haberse despertado durante la noche a la vista mortificadora de un visitante no deseado. Una versión era de una señora mayor que se despertó con el sonido de algo que crujía debajo de su cama, solo para casi morir de sorpresa cuando un hombre alto y delgado salió debajo. Ella se desmayó, pero no antes de que viera su rostro. Una cara marchita como por enfermedad, los ojos más negros que la noche, y manos formadas por piel apretada sobre un interior huesudo. Otra historia consistía de un comerciante local que mientras investigaba un ruido en su sótano, se encontró con una figura repugnante, tan alta y demacrada que tenía que agacharse para evitar golpear el bajo techo. Su cara era blanca, como la hoja parpadeando a la luz de las velas. El hombre logró escapar, pero se negó a volver a entrar a su casa. Se hizo evidente para la gente del pueblo que el espíritu vengativo de Herbert Solomon todavía estaba buscando otras víctimas más allá de la tumba. Su odio y su forma horrible recorrían el pueblo que lo mató. Con cada día que pasaba, los avistamientos crecían en intensidad y número. Una niebla descendió sobre el pueblo, y la gente lloró y se afligió cuando el sonido de Herbert Solomon aterrorizaba a cada persona, noche tras noche. Se le vio deambular por los trigales, en los sótanos y por las casas de campo, con sus largas pisadas que resonaban cada noche en las calles del pueblo de Ettrick. Ellos habían sido maldecidos. En la vida, Herbert Solomon había tomado y asesinado a sus hijos, y ahora en la muerte parecía poseer los medios retorcidos para aterrorizar a todo un pueblo entero. Entonces sucedió lo impensable. Otro niño desapareció. Una joven huérfana que a menudo vagaba por las calles cuando no podía encontrar un lugar para dormir. Se le escuchó gritando por su vida. La gente del pueblo corrió a sus ventanas, mirando, pero sin atreverse a abandonar la seguridad imaginaria de sus casas, paralizadas por el miedo. Los gritos cesaron rápidamente, y momentos después, vagando sin rumbo en la niebla, salió la amenazadora figura de Herbert Solomon. Corría por la calle, sus brazos sin vida golpeando las casas por las que pasaba, raspando las puertas y ventanas con sus dedos rígidos, emitiendo un grito antinatural de ira y odio en su camino. La niña había desaparecido y la ciudad se afligió una vez más. En los días previos, la niebla se hizo más densa, y con ella llegaron las noticias desagradables de otros 2 niños secuestrados. Una niña que después de una dura discusión con su familia, dejó la casa para no ser vista nunca más. El otro era un niño llamado Matthew, el hijo de un borracho notable. Fue sacado de su cama por las manos de Solomon mientras el padre estaba inconsciente por la bebida. Durante un servicio de iglesia sucedió lo impensable. Solomon apareció brevemente en los pasillos de la iglesia, aparentemente no afectado por el terreno sagrado. La congregación gimió de horror mientras la forma retorcida de Solomon caminaba lentamente detrás de un pilar y luego desapareció. Esa demostración tuvo influencia. La esperanza estaba casi perdida.
Ni siquiera un lugar de adoración podía pararlo, y ahora era capaz de entrar a cualquier hogar por la noche y tomar lo que quisiera. El pueblo tenía que actuar, o abandonar el lugar por completo, pero no había ninguna garantía de que la maldición de Salomón no lo siguiera. La gente de Ettrick le pidió al vicario local, un hombre llamado Mackenzie, que usara cualquier poder sagrado que le fuera ordenado, en un intento de destruir o desterrar el espíritu de Salomón. Se proporcionó un plan. El vicario y algunas personas elegidas armadas con antorchas, espadas que habían sido bendecidas y frascos de agua bendita, tomaron guardia en el pueblo esperando que la figura maldita de ese niño asesino mostrara su rostro una vez más. Entonces lo enfrentarían. Observando una mayor parte del pueblo desde varias ventanas, techos y esquinas estratégicas de las calles, los escogidos de Mackenzie esperaron. Sin embargo, no tuvieron que esperar mucho. Esa noche, la solitaria figura de Herbert Salomon apareció a través de la niebla, caminando por las calles de Ettrick con un propósito. Gritos y alardeos sonaron cuando la gente se avisó mutuamente que Salomón había regresado. Las familias abrazaban a sus hijos mientras oscuros pensamientos consumían el pueblo. Por favor, perdona a mi hijo, llévate a otro niño, menos el mío. Mackenzie fue el primero en enfrentarlo. Su voluntad fue sacudida por la vista del horrible y pálido rostro de Salomón, podrido y devastado. La figura desgarbada se quedó mirando fijamente al vicario a través de unos ojos negros y nublados. Otro hombre se unió, luego otro, antes de que Herbert Salomon quedara rodeado. Mackenzie ordenó a los hombres que lentamente cerraran el círculo, sacando sus espadas con una mano y blandiendo antorchas con la otra. El miedo se apoderó de ellos, pero sabían que esta podría ser su única oportunidad. Mackenzie arrojó un frasco a los pesados pies de Salomón, y mientras rezaba un salmo cristiano, otro hombre le golpeó con su antorcha. El golpe crepitó cuando el brazo cubierto de tela de Salomón se encendió. Se escucharon gritos de victoria de la gente del pueblo que los observaba desde sus casas de arriba. Pero el hombre se había acercado demasiado a Salomón, abriendo un espacio en el círculo que habían creado. Salomón tomó ese espacio con un propósito. Él huyó. Sus piernas revueltas y sus brazos agitados proyectaban sombras forma de arañas en las paredes y en las calles empedradas al pasar. La gente del pueblo lo persiguió, siguiendo la patética figura mientras recorría cada esquina, calle y patio en un intento de escapar la ira del pueblo. El ruido alertó a la ciudad. Herbert Salomon está intentando huir. Desde todos los hogares de la ciudad, la gente salía de sus casas, llevando todo lo que podían como arma improvisada. Inundaron las calles y corrieron hacia las protestas, siguiendo los gritos de los perseguidores de Salomón. Cada esquina de cada calle había habitantes del pueblo tapándola. Salomón se estaba quedando sin lugares para esconderse. Finalmente, mientras se tambaleaba por la calle principal de la ciudad, se detuvo. La gente del pueblo había bloqueado todas las rutas de escape. Él estaba atrapado. Mackenzie se abrió paso hacia el frente de la multitud, pidiendo silencio y calma mientras se acercaba a la figura derrotada y encorvada de Herbert Salomon. Él y sus pocos elegidos iban a deshacerse de esta abominación de una vez por todas. Vial en mano, acompañado por varios hombres alcistas que blandían espadas, Mackenzie se acercó lentamente, recitando versículos de la Biblia. A través de los ojos oscuros, Herbert Salomon observó a la gente del pueblo, sus rostros grabados con odio y pensamientos de venganza, moviéndose hacia él. De repente, él se dio la vuelta y entró a la puerta en la casa que tenía de espaldas. La gente se quedó sin aliento, y Mackenzie y sus seguidores se apresuraron a entrar tras él.
La casa en la que habían entrado estaba inmóvil, y en el duro suelo de madera del pasillo principal estaba el cuerpo pálido de una niña. El crujido de los talones de madera bajo el peso sonaba duro mientras numerosos perseguidores buscaban en la casa, decepcionados por no encontrar nada. Entonces, algo milagroso ocurrió. La niña jadeó por aire. Ella estaba viva. Tenía poca o ninguna fortaleza. Todo lo que podía hacer era pronunciar una palabra. Abajo, en el sótano de la casa, Mackenzie encontró una escena sombría y horrible. El suelo estaba cubierto de sangre y el cuerpo absolutamente muerto de un hombre estaba boca abajo sobre ella. Encadenados a las paredes de ese lugar oscuro estaban los niños que habían sido tomados. Estaban parcialmente drogados, desnutridos y traumatizados, pero estaban vivos. El pueblo se regocijó con las noticias. Las familias se reunieron, se repararon vidas. La bruma de un invierno sombrío y horrible se levantó lentamente y todo parecía estar bien. Al recuperar su fuerza, los niños contaron lo que les había sucedido. Cada uno de ellos había sido tomado por un hombre llamado Tom Sutherland. Era el padre de la primera niña que había desaparecido, y parecía que él era quien la había matado. Nadie lo sabía con certeza, pero muchos eran conscientes de su mal genio, y en más de una ocasión le había pegado gravemente a la pobre Alana. Consumido por la culpa y la pérdida, Tom Sutherland comenzó a llevarse a los niños a punta de cuchillo y los encerraba en su bodega. A menudo los drogaba con una hierba local y ocasionalmente los golpeaba mientras él lloraba patéticamente en autocompasión. El día que encontraron a los niños, Sutherland había entrado a la bodega ebrio, llevando un cuchillo y una cuerda. Comenzó a golpear a los niños una vez más y les dijo que uno moriría ese día. Desató a uno de los niños, una hembra, la inmovilizó en el suelo con sus rodillas. El cuchillo se cernió sobre su cuello, pero justo cuando estaba a punto de clavarle la cuchilla, alguien entró en la casa. Sutherland se volvió feroz por la ira, pero quienquiera que estuviera parado en lo alto de la escalera le infundió tal miedo que rápidamente volvió a bajar al sótano. Agachándose debajo de la entrada estaba la alta figura con cicatrices de Herbert Solomon. Al verlo, y ahora libre, la niña gateó rápidamente entre las largas piernas de Herbert. Ella era libre, pero demasiado débil para correr. Ella se desmayó antes de poder escapar de la casa. Los detalles de lo que le sucedió a Tom Sutherland estaban enlodados por la condición inestable y semiconsciente de los testigos, pero estaba claro que su cuello estaba roto, su cabeza retorcida con tal fuerza que miraba hacia una dirección antinatural y opuesta. Después de estos acontecimientos, algunos de los niños afirmaron encontrar muñecas y juguetes bellamente hechos a mano, sentados en el borde del bosque, pero por supuesto, eso no puede ser afirmado. De hecho, hubiera dicho que toda la historia no podría ser cierta, si no fuera por los acontecimientos que experimenté varios meses después de leer ese viejo libro, en las profundidades de la Universidad de St. Andrews. Un colega y querido amigo me invitó a pasar unos días en la casa de su familia en el campo. Sabía que la casa estaba en las fronteras, a menos de media hora en coche de Ettrick, y no podía perder la oportunidad de echarle un vistazo más cerca al área. Logré persuadir a los poderosos para que me permitieran tomar el libro de St. Andrews y mostrárselo a mi amigo. Él tenía un interés particular y un conocimiento no insignificante de la historia del área. Pensé que tal vez podría iluminar esta curiosa historia. Su familia fue muy amable conmigo, y la casa y sus jardines estaban serenos en el sol de verano, con sus hijos jugando en los campos, teniendo un tiempo despreocupado y feliz.
Después de leer el libro, me dijo que era fascinante y que conocía un poema local que había sido escrito en el siglo XVII sobre un hombre llamado Solomon que mataba a niños, pero no pudo decirme nada más. Al día siguiente escuchamos gritos. Era la niña pequeña de mi amigo. Corrimos afuera. Siguiendo los gritos, brincamos una cerca vieja y luego bajamos por una escarpada colina cubierta de pasto. Llegamos a un río sinuoso y furioso. La niña se había caído y estaba aferrándose a una gran raíz de árbol que sobresalía del terraplén puesto en el agua. La raíz estaba húmeda y mi amigo dejó escapar un grito de angustia cuando su hija perdió el control, siendo arrastrada río abajo hacia una gran formación de enormes rocas afiladas que sobresalían debajo de la superficie. El río no la soltaba y la estaba revolcando con tanta fuerza que era difícil ver cómo ella podría sobrevivir. Y llenos de terror, abyecto de que ella pudiera ahogarse, finalmente llegamos a la orilla del agua. Mientras corríamos hacia el torrente oscuro, nos vimos impotentes de hacer nada, como la pobre niña estaba a punto de estrellarse contra las rocas. Estábamos demasiado lejos. De repente, nuestra atención fue atrapada por las grietas y crujidos de una figura alta y demacrada al otro lado del río, que salió corriendo del bosque a una velocidad tremenda en la orilla opuesta. Con un rápido movimiento, una mano delgada y huesuda se zambulló en el agua violenta, prevaleciendo contra las inmensas corrientes, y finalmente llevó a la joven a un lugar seguro. Ella estaba viva, asustada, llorando, pero viva y segura. La figura pálida y demacrada colocó a la niña de mi amigo suavemente en el suelo. Nos miró desde el otro lado del agua a través de unos ojos oscuros, mientras nosotros mismos escalábamos a seguridad. Luego se dio la vuelta y desapareció en el bosque, desvaneciéndose a nada más que un recuerdo. Incluso en la muerte, Herbert Solomon era el alma más amable y gentil.